Well, good morning. Buenos días. Thank you for being here this morning. Gracias por estar aquí en esta mañana. I'm going to take you on a little journey. It's a personal journey. Te voy a contar y tratar por una aventura, mi aventura personal. And I want to share that with you, and hopefully you can grasp that as well. Y quiero compartirla con ustedes para que algo puedan agarrar de esto. And be able to join me with this journey. Y puedan también unirse a mí en esta aventura y jornada que estoy corriendo. Some of you know last fall I approached Bob, El invierno pasado yo me acerqué a Bob and I told him I would be willing to speak at the men's breakfasts. y le compartí que estaba dispuesto a charlar aquí en las reuniones de hombres. And so I spoke last May, Entonces el mayo pasado fue mi primera vez que le hablé a los hombres, a ustedes. and then after that was done, I said to God, I said, okay, what's next? Y después que acabé, le pregunté al Señor, bueno, gracias Señor, ¿y qué ahora? ¿Qué hay de más? ¿Qué es lo próximo? And God kept telling me the same word, dig in. Y Dios me continuó diciendo la misma palabra, arraígate, anclate. That's all I heard. You know, when I was preparing for the May breakfast, Es todo lo que oí. Cuando me estaba preparando para el desayuno en mayo que tuvimos, God was telling me a bunch of stuff to think about and pray about. Dios me estaba susurrando cosas para que yo orara y le siguiera pidiendo. But this time it was different. Pero esta vez fue diferente. It was just dig in. Simplemente lo que oí es, arraígate, anclate. So I told Bob again when we were getting ready for this men's breakfast series, Así que compartí con Bob de nuevo cuando nos estábamos preparando para esta serie. I don't have anything to say, but I'm willing. No tengo nada que compartir, pero estoy dispuesto. So then he said, well, join the leadership team. Entonces él me dice, pero ¿por qué entonces no te agregas al grupo de liderazgo aquí de los hombres? So I did. Y entonces pues, me agregué. And so when we met to talk about this year, Entonces cuando nos reunimos para hablar de los planes de este año, he asked the group, what have you been hearing? y él, Bob le preguntó al grupo, ¿qué han estado oyendo del Señor? And so I mentioned, dig in. Y le mencioné a él esto de anclarse. He said, all right, you get to speak in September. Entonces él dijo, no hay problema, entonces vas a hablar en septiembre. So I immediately went back to God and said, okay, what more do you want to say? Inmediatamente pues fui a Dios en oración, entonces le pregunté qué más quiere que yo diga. So what do you think of when you think of the words dig in? Entonces, ¿qué es lo que piensa cuando oyes la frase arraígate, anclate? Do you think of Thanksgiving dinner? ¿Piensas que en la cena de acción de gracias? Because that's one of the things I think about. Una de las cosas que yo pienso cuando oigo esa palabra. I think of for me, Thanksgiving is the kickoff for the holiday season. Para mí el Día de Acción de Gracias es donde comienza la temporada de Navidad, ¿no? Specifically Christmas. Especialmente ya para la Navidad. It's a time for family, Es un tiempo de familia, food, comida and fun. y divertir. I also think about my son. También pienso yo en mi hijo. My son loves ice cream. A mi hijo le encanta el helado mantecado. When he eats ice cream, he wants the biggest spoon in the kitchen. Cuando él está comiendo helado, él quiere la cuchara más grande que hay en la cocina. It doesn't matter that's bigger than his mouth is. No importa si la cuchara es más grande que su boca. He just wants to dig into the ice cream with as Él lo much que as he quiere es can. anclarse en ese mantecado, en ese helado. You've heard the phrase before, Has oído la frase anteriormente. God doesn't call the equipped, he equips the called. Dios no llama al capacitado, él capacita al que él llama. For most of my life, I thought that didn't apply to me. It didn't. It did not. Por la mayoría de mi vida pensé que esa frase no se aplicaba a mí, Because I wasn't a missionary or wasn't a pastor. porque yo no era un misionero, no era un pastor, But I'm a Christian. pero yo soy un cristiano. And as a Christian,
I'm still called to be Christ-like. Y como un cristiano también soy llamado a ser un reflejo de Cristo. So I may not be equipped, A lo mejor no estoy capacitado, but I'm called. pero soy llamado. And God's going to equip me. Y Dios me va a capacitar. He's going to meet me where I am. Él me va a encontrar en el punto donde estoy ahorita. I think about like my wife and myself. Pienso en mi esposa y en mí. My wife is helping to plan a women's retreat in October. Mi esposa está planeando con los líderes del Ministerio de Mujeres un retiro en el invierno. And it's possible that she's going to have to speak at this retreat as well. Y es posible de que ella también va a tener que compartir y hablar en este retiro que viene ya. And she's known about this for about a month. Y ella ya sabe de que esto va a ocurrir, ya hace aparte de un mes que ya lo sabe. She sat down and she prayed and asked God for help figuring out what to say. Entonces ella se sentó y le oró y le pidió al Señor ayuda para que ella entendiera lo que ella debería compartir. She then sat down at the computer and typed out 5 pages. Entonces ella se sentó en la computadora y ahí hizo cinco páginas de un documento. And she's had several months to be able to do this. Entonces ha tenido ya varios meses para hacer esto. I find out at the beginning of September I'm speaking today. Yo al comienzo de septiembre fue que descubrí que iba a hablar hoy. So I prayed, Entonces, hoping Oré esperando for the same thing that happened to my wife. lo mismo que le sucedió a ella. It didn't happen. Y no me ocurrió, no pasó. I've been getting sound bites, Yo he recibido pedacitos putting them on paper, y los pongo en el papel and trying to make sense of it. y trato de razonar y hacer sentido de lo que el Señor está diciendo. See, for my wife, Para mi esposa, she's got a lot going on this fall. está bien ocupada este invierno que viene. She didn't need the stress of trying to figure out what else to say. Ella no necesitaba el estrés de tratar de averiguar qué es la que ella tenía que compartir en el mensaje. And God met her and was able to provide for Y her. Dios la encontró donde estaba y le pudo ayudar. For me, I didn't have the other stresses that she does. En mi caso, yo no tenía las otros estreses que ella tenía. So God has met me where I'm at. Entonces Dios me encontró en el punto donde yo estaba. So what equipment are you using to dig in? Entonces, ¿qué equipo estás usando para taladrar o para anclar? Are you using a sand shovel? ¿Estás usando una pala para la arena? Or are you using a backhoe? ¿O estás usando un equipo ya de pesado, de carga? Or are you somewhere in between? ¿O estás en algún punto entre medio de esos dos? With a sand shovel, you dig on the surface. Con una pala de arena, tú lo que puedes es en la superficie, simplemente paliar. But if you want to dig deeper, you need a backhoe. Pero que si quieres anclar o taladrar profundo, necesitas un equipo pesado para hacer eso. Digging's going to take effort. Taladrar requiere esfuerzo. What you accomplish depends on what shovel you're using. Los resultados dependen en qué equipo estás usando. Whether you're using a sand shovel and doing the minimum to be a Christian, Si estás usando una pala para hacer lo mínimo como un cristiano, or you're using a backhoe and you're digging in and making lasting marks. o estás usando un equipo pesado de taladro para penetrar profundo. Digging also takes time. Taladrar también toma tiempo. Sand shovels are going to church on Sunday. Para mí la pala es simplemente ir a la iglesia los domingos. Backhoes require training and practice. Un equipo pesado para taladrar requiere tiempo, requiere entrenamiento. There's chances for mistakes with a backhoe, Hay oportunidades para hacer errores en este equipo pesado de taladrar. but God can also do amazing things in your life and those you interact with. Pero Dios también puede hacer cosas maravillosas en esa interacción contigo. Digging takes commitment. Taladrar requiere compromiso. Sand shovels are like long jumpers. Palas son como estos atletas de saltos largos. They fly helplessly and chaotically through the air before they dig in.
uno de esos atletas de brinco largo en el aire hace mucho movimiento y se desesperan para llegar lo más lejos posible. Backhoes have a specific time and place to meet with God. Los taladrantes es diferente, requieren un tiempo específico y personal con Dios. We have to commit to digging each day. Nosotros tenemos que comprometernos a taladrar y profundizar con Dios cada día. We have to make it a priority. Tenemos que hacer eso una prioridad. Otherwise, you're going to go stagnant. Si no, vas a estar sin improvisar, sin mejorar. Digging takes passion. Taladrar y profundizar requiere pasión. As with anything in life, if we're not passionate about digging, Como cualquier otra cosa en la vida, si no somos apasionados para taladrar, we're never going to go deeper. nunca vamos a profundizar. Sand shovels are like finding gold flakes or nuggets. Palas es para descubrir tesoros que están en la superficie. But the backhoe is finding the mother lode. Pero el taladro y profundizar es para encontrar el tesoro más grande. We don't want to become like what Paul says in 1 Corinthians. No queremos convertirnos o ser como Pablo dijo en 1 de Corintios. 1 Corinthians 3, 1 through 4. 1 de Corintios 3, del 1 al 4. Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you are still not ready for it. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Paul wanted to dig deep into the teachings of Jesus. Pablo quería profundizar en las enseñanzas de Jesús, But he found that they weren't spiritually ready yet. pero él descubrió que la audiencia no estaba madura espiritualmente, They hadn't been digging in. porque no habían estado taladrando. There's a difference. The difference is not in the kind of truth, but the degree of depth. La diferencia, no hay una diferencia en grados de verdad, es en la profundidad, los grados de profundidad. Spiritual immaturity makes it impossible for us to receive the richest truths. Inmadurez espiritual hace que imposible que recibamos las verdades espirituales de Dios. The milk is the predigested truth. Leche es una verdad ya predigerida. It's easy to swallow, Es fácil de tragar, but meat requires the development of teeth. pero la carne requiere los dientes, el masticar la carne And the action of chewing. y la acción de masticar. There's more involved in the process of eating. El proceso de comer es mucho más complicado. So when digging in, I think of my brother. Entonces cuando hablo de profundizar, pienso también en mi hermano. He loves Thanksgiving as well. Mi hermano le gusta el Día de Acción de Gracias también. If you ever go to his house for Thanksgiving meal, Si alguna vez vas a la casa de mi hermano para una comida de Acción de Gracias, you're going to find out that he loves mashed potatoes. vas a encontrar que a él le gustan las papas majadas. He makes at least a pound per person. Dice que por lo menos hace 1 libra por persona. You see, he wants you to be able to dig in and dig deep. Él quiere que tú profundices y te ancles en esas papas majadas. And I started reading about the gold rush stories of the 1849. Estaba yo leyendo de los años 1800 cuando la gente estaba corriendo para taladrar y buscar oro. One thing I found is that they were passionate men. Una de las cosas que descubrí es que esos hombres eran apasionados. They had to be. Tenían que ser. They left their friends and their family behind. Dejaron a sus amigos y sus familias atrás. They endured hardship. Entonces encontraron peligros They invested time crossing the country, e invirtieron tiempo cruzando la nación. all for the chance of possibly finding gold. Todo por la oportunidad de a lo mejor encontrar oro. If you want to talk about effort, time, and commitment, Si quieres hablar de tiempo, esfuerzo y compromiso,
Look at the world's deepest hard rock gold mine. Entonces, considera la mina más profunda de oro. It's found in South Africa La más profunda se encuentra en el sur de África. at a depth of 12,800 feet underground. Es sobre 12,000 pies en lo profundo de la tierra. The heat is so unbearable that they have to put in air conditioning. Dice que el calor es tan insoportable que tienen que instalar aires acondicionados Just to make it safe for the workers. para que los trabajadores estén bien. You see, gold flakes and gold nuggets help the prospectors find where to dig. Entonces, pedacitos de oro le ilustran a los trabajadores dónde es que tienen que taladrar y ir más profundo. Gold flakes would be like Bible stories that we grew up on. Granizos de oro sería como las historias bíblicas que cuando creciendo leímos. And gold nuggets may be coming to church on a Sunday. Y entonces un trocito de oro sería como el venir a la iglesia los domingos. Like the 49ers, they weren't satisfied with just those. Pues With the 49ers, they were not satisfied with just those. entonces los 49 no les satisfacían con solamente eso. That was how they found where to start digging. Entonces así fue, esos hombres ya anteriores, así fue que ellos encontraron dónde era que tenían que taladrar. As Christians and men of God, we need to be mining the Bible. Como cristianos y hombres de Dios, nosotros tenemos que estar taladrando y profundizando en la palabra de Dios. It's up to us to dig regularly. Depende de nosotros qué tan regularmente taladramos. We have to go deeper. Nosotros tenemos que ir más profundo. We have to find the gold ore. Tenemos que encontrar el oro profundo. In C.S. Lewis's allegory, The Silver Chair from the Chronicles of Narnia, Entonces, una historia del escritor C.S. Lewis, he talks about living gold and go ahead, él habla de vivir en oro and other precious living stones. y otras piedras preciosas vivientes. Ones that you can eat and drink. Una de esas piedras preciosas que podemos tomar y podemos beber. And once you've done that, you would not be satisfied with the dead gold. Y una vez pruebas eso, no te satisface el oro muerto. Jesus refers to that as living water. Jesús se refiere a eso como la agua viva. That if we drink it, that we will not thirst again. Que si bebemos esa agua viva, no estaremos sedientos de nuevo. See, unlike the gold prospectors, Como los que buscaban el oro en tiempos antes, who may have gone a lifetime without finding the ore, que a lo mejor estuvieron por toda su vida y nunca encontraron. as Christians, we have the assurance of God, Como cristianos tenemos la aseguranza de que sí lo vamos a encontrar. that God will reveal to us the gold ore of the Bible. Que Dios nos va a revelar la vena de oro que se encuentra profunda en la Biblia. Matthew 7, 7 and 8. Mateo 7, del 7 al 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. For anyone who asks receives. For anyone who seeks finds. And whoever knocks, the door will be open. Dice, pedís y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. We need to have passion like the man in Matthew 13, 44 through 46. Tenemos que tener pasión como los hombres en Mateo 13 del 44 al 46. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again and went on with his joy and sold all that he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like the merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything and bought it. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. So what are we passionate about? Entonces, ¿qué es lo que nos trae pasión? For some, and myself included, Para algunos, yo también incluido, we would say that we have no time to read the Bible.
Diríamos a lo mejor que no tenemos tiempo para leer la Biblia or spend time in prayer. o pasar tiempo en oración. Do you know that Americans spend 5 hours a day watching TV? Sabes que aquí en América las personas gastan o toman como 5 horas diarias en ver la televisión. And almost that much time on social media? Y también casi lo mismo, 5 horas en los medios sociales. Do we really not have time to pray and seek God? De verdad que no tenemos tiempo de orar ni de buscar el rostro de Dios. You know, too often we give God our leftovers, Muchas veces le damos a Dios los desperdicios, our leftover time, los sobrantes de tiempo, our leftover effort, los sobrantes de nuestros esfuerzos, our leftover commitment, los sobrantes de nuestro compromiso, our leftover passion, el sobrante de nuestra pasión, our leftover money. el sobrante de nuestro dinero. We need to give God our best, Tenemos que darle a Dios lo mejor, our first. la primicia. Francis Chan, in his book Crazy Love, says, El autor Francis Chan en su libro dice, "For years I gave God my leftovers, por años le di a Dios mis desperdicios and I felt no shame about it. y no me avergoncé de eso. I simply took my eyes off the scripture and instead compared myself to others. Simplemente me removí mis ojos de la escritura y empecé a compararme con otros. The bones I threw at God had more meat on them Los huesos que le tiré a Dios tenían más carne en los huesos than the bones others threw at God. que los huesos que otros le tiraban a Dios. So he figured he was doing fine. Y él entendió comparándose que él lo estaba haciendo mejor. How much different would our lives look Que mucho más diferente nuestras vidas se verían if we gave God our firsts? si le diéramos a Dios la primicia. You know, some of you may have seen the rope illustration. Hay muchos, a lo mejor algunos de ustedes han visto la ilustración de esta soga. If this rope represents your life, Si esta soga representa tu vida and this black part here represented your life on earth, y si esta tira negrita representa tu vida aquí en la tierra and the rest of this represents your life in eternity, y el resto de esta soga representa la vida eterna en el cielo, we spend a lot of our time, this much of our time on earth, la mayoría, o sea, eso representa el tiempo mínimo que estamos aquí en esta tierra. worrying about this much of our retirement years. Y de las cosas que más nos preocupamos y pensamos es de nuestro retiro y de los problemas que tenemos en ese tiempo. So this first part of it, we build our lives. Entonces, en ese periodo de tiempo construimos nuestras vidas, We make our decisions based off of what's going to happen here. hacemos decisiones basadas en lo que va a ocurrir en este mismo tiempo de la vida. How different would your life look Qué diferente se vería tu vida if you worried about what this is going to look like? si consideras y te preocuparas de la eternidad. We need to live our life intentionally Tenemos que vivir nuestras vidas intencionalmente, in light of eternity. en perspectiva a la eternidad. I found a quote by Life Chapel in Plano, Texas that I really like. Encontré un refrán de, what's the name? Life Chapel. Una quotación de Life Chapel que le gustó. Your hunger for God perceives the invitation for the miraculous. Tu hambre por el Señor precede las obras milagrosas de Dios en tu vida. So let me ask you this. Entonces, déjeme preguntarle esto. When you read the resurrection story, Cuando tú lees la historia de la resurrección does your heart race like you've been running? y tu corazón empieza a correr como si estuvieras ya corriendo físicamente, Are you out of breath from running to the tomb? te sientes con falta de aire pensando que estás corriendo hacia la tumba vacía, Does your nostrils fill with the smell of wet dirt? puedes olfatear, oler la humedad de la tierra. Do your ears strain to hear a noise inside the tomb? Tus oídos, estás buscando el sonido de algo dentro de esa tumba vacía. Do you fully engage your senses and your mind when reading the scriptures? Cuando tú lees las escrituras, todos tus sentimientos se encajan y están enfocados en la historia.
Our Christian walk should be perpetually moving us toward God. Nuestra jornada y caminata cristiana nos debe estar moviendo continuamente hacia Dios. Not away from God, No retirarnos de Dios or even staying put. o estar sin movimiento. Let me ask you for a minute. Look back at your life over the last year. Déjeme preguntarle, piense en su vida el último año. Do you see any growth in your Christian walk? ¿Puede observar, considerando su vida en el último año, que ha crecido en su vida cristiana? If you don't, I want to challenge you, men. Si no ves crecimiento, entonces quiero ofrecerte un reto. Read God's word. Lee la palabra de Dios. Dig in. Taladra, penetra, Dig deep. profundiza. Engage your mind and your senses. Que todos tus sentimientos y emociones se puedan enfocar en la palabra. You see, like physically, we need food for nourishment. Así como físicamente necesitamos alimento para sustento, Spiritually, we need food for nourishment as well. espiritualmente necesitamos comida espiritual para la nutrición. We need to be hungry and thirsting for righteousness. Tenemos que estar hambrientos y sedientos de su justicia. Rick Ezel says it like this. El señor Rick Els lo dice así: Whatever you eat applies in the spiritual realm as well. lo que tú comes se aplica en el mundo espiritual también. Jesus challenged us to look at our spiritual appetite. Jesús nos retó para considerar nuestro apetito espiritual With the penetrating words of the fourth beatitude. con las palabras penetrantes de las bienaventuranzas. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Bendito lo que estén buscando por que tengan sed, sedientos y hambrientos por su justicia, because they will be filled. porque ellos serán satisfechos. You know, in this simple sentence, Jesus tells us that our hunger determines our spiritual health. Entonces, en una oración simple, Jesús dice que nuestra hambre representa nuestra salud espiritual. If you take the fourth and the eighth beatitude, Si tomas la número 4 y la número 8, bienaventuranzas, we get something like this. entonces sacamos algo como esto. We are to hunger and thirst for a life that will cause some people to persecute us for our faith. Tenemos que estar hambriento y sediento por una vida donde otros nos persigan. Righteousness is a lifestyle that distinguishes us as true Christians. La justicia es un estilo de vida que nos distingue como cristianos And it invites opposition from the world. y desafortunadamente invita también conflicto del mundo hacia ti. Righteousness causes us to seek God, La justicia de Dios nos causa para que busquemos más de Dios, His approval above everything else. su apruebo sobre todas las cosas. You have to want it. Usted tiene que querer hacer eso. No one can force you to eat it. Nadie te puede esforzar y obligar a que comas. We have to take action. Tenemos que nosotros tomar acción. Appetites aren't filled until you do something about it. La hambre, el apetito no te llenas hasta que tú tomes acción de comer. You know, it's one thing to be intellectually hungry Es una cosa tener una hambre intelectual and say that I'm hungry and I desire food. y decir estoy hambriento y quiero comida, But it's quite another to take the steps to actually feed yourself. pero es diferente en tomar acción y entonces tú mismo comer To satisfy the hunger and the thirst in you. para satisfacer la hambre y la sed que hay en ti. At some point, you have to get up and eat and drink. En algún momento tienes que tú levantarte, tomar acción, tomar y beber y comer. A person doesn't stop hungering and thirsting for righteousness Una persona no para de estar hambriento de justicia once they've crossed the finish line of faith. una vez ellos cruzan la meta final de fe. It's a constant pursuit. Es el perseguir continuo, perpetuo. You have to want more today than you had yesterday. Tienes que desear más hoy de lo que deseabas ayer. Could the problem be with Christians?
El problema sería que con cristianos que, or I should say too many Christians, a lo mejor muchos cristianos, that we want just enough to appease us. el problema sería que a lo mejor muchos cristianos lo que queremos es un poquito para satisfacer un poquito del hambre. But we don't want enough of God to change us. Pero no queremos mucho, lo demasiado de Dios para entonces ser cambiados. If your family and friends were surveyed today, Si le hicieran una encuesta a tu familia y a tus amigos, would they say, based off the way you act, your lifestyle, the way you talk, that you are hungry for righteousness? dirían ellos en la manera que tú vives, que tú te comportas, dirían ellos que tu vida refleja que estás hambriento y sediento de Dios. You know, I work downtown Minneapolis, Yo trabajo en el centro de la ciudad en Minneapolis and over the last year, I've seen a lot of skyscrapers being built. y en el último año he visto muchos edificios que están en construcción. One thing I've noticed is they always dig a big hole before they start building. Una de las cosas que he notado es que antes de que construyan hacen un hueco bien profundo primero. I'm not an engineer, so I don't fully understand the reason for that. Yo no soy un ingeniero, así que no entiendo completamente el porqué de eso. But I kind of think that they're digging down to find a foundation to build upon. Pero entiendo de que están cavando un hueco profundo para que pueda tener una fundación sólida. And then they put pillars into that foundation. Entonces ponen columnas y vértebras ahí en esa fundación. And the whole building is built upon those pillars. Y entonces el edificio completo se construye descansando en esos pilares. Kind of reminds me of 1 Corinthians 3:10 through 15. Entonces me acuerdo del pasaje en 1 de Corintios 10, 1 Corinthians 10, 3:10. 1 de Corintios 3:10. By the grace of God has given me, I lay the foundation of a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one that is already laid by Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, or costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and with fire tested in the quality of each person's work. If what we have built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet it will be saved, even though only as one escaping through the flames. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por el fuego. So let me warn you, as you dig into God, Entonces, una precaución. Mientras taladres profundo en el Señor, things are going to come against you. hay oposición que se va a manifestar. You will be tested. Vas a ser probado. Your commitment will be challenged. Tu compromiso va a ser retado. But remember, temptation is not a sin. Pero acuérdate que la tentación no es pecado. Giving in to the temptation is a sin. Darte a la tentación es el pecado. You're going to need to dig in and brace yourself against the attack. Cuando taladres y profundices en el Señor, prepárate para el ataque. If you're drawing in to God, Si estás acercando y acercándote a Dios, Satan will throw temptations at you. Satán, el enemigo, te va a tirar tentaciones. When a baseball batter digs in, Cuando un pelotero está en la caja de batear, it allows them to brace themselves. y cuando él se ancla para poder estar estable. It gives them power and strength to brace or to attack the ball.
Porque entonces una vez anclado ya tiene el poder para poder atacar con el bate la pelota. As Christians, as we dig into God's Word, Como cristianos, cuando nos anclamos en la palabra de Dios, just like that batter in the batter's box, así como ese bateador en la caja del bateo, you're positioning yourself in a powerful stance. te estás posicionando en una posición poderosa. This will help you brace for anything that comes against you. Estar anclado te va a ayudar contra la oposición que va a venir. And as we're digging in for gold, Y mientras estamos profundizando y taladrando hacia el oro, you need to be careful of fool's gold. y tienes que estar consciente de lo que es el oro falso. As you dig into the Word, you will find what real gold looks like. Mientras taladras y profundizas en la palabra de Dios, vas a encontrar lo que es el oro verdadero. I've been working as a teller in a credit union this last year. He estado trabajando en un banco de crédito en la parte con el dinero. And one of the things that they teach us to be able to look for counterfeit money Y una de las cosas que nos enseñan cuando estamos manejando el dinero is to familiar yourself with the real thing. es que te familiarices con el dólar que es real. The better you understand the real thing, the easier it is to find the false Si ones. tú te intimizas y conoces bien lo verdadero, cuando viene algo falso lo puedes reconocer. Ephesians 4:14, it says, then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves, blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful schemes. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. My challenge to you this year Mi reto para ustedes en este año is to stretch yourself. es que te estreches, Pick up a bigger shovel. que consigas una pala más grande, Strengthen your muscles. fortalece tus músculos, Dig into the Word of God. entonces penetra, dale a la palabra de Dios, Get into a Bible study. agrégate a lo mejor a un estudio bíblico, Find a spiritual mentor, encuentra un mentor espiritual, one who will challenge you. alguien que te rete, And then step up and share. y entonces levántate al reto y comparte. Share what you've been learning. Comparte con quien sea lo que estás aprendiendo. No matter what shovel you're using, No importa qué clase de pala estés usando. take the steps. Toma los pasos de fe. Dig deeper into God, Profundiza en la palabra de Dios and He will meet you with understanding. y Él te va a encontrar donde estás con entendimiento y revelación. Thank you. Amén. Amén.